Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Clara Patricia López Aranzolo y soy estudiante de Ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. Hoy vengo presentando la segunda unidad de la materia de Programación Lógica y Funcional, que lleva por nombre Programación Funcional. Como contenido, tenemos el objetivo de esta presentación, también una pequeña introducción donde vamos a definir qué es la programación funcional. Vamos a definir el tipo de datos, funciones, intervalos y operadores en la programación funcional, así como aplicaciones de listas y la definición y ejemplos de árboles. Por último, una conclusión y las referencias. El objetivo principal de presentar estos temas es el de brindar el conocimiento necesario sobre los tópicos que conforman la unidad, así como definir y ejemplificar los conceptos que los conforman con el fin de lograr el entendimiento total de la materia. La programación funcional es un paradigma de la programación declarativa, donde nosotros no definimos cómo queremos resolver el problema, sino más bien qué problema queremos resolver. Un programa en la programación funcional se basa en la definición de una o más funciones aritméticas, donde para ejecutarse se requiere la asignación de parámetros a esas funciones, y durante su ejecución podemos enfatizar la evaluación de expresiones y no la ejecución de comandos. De esa manera podemos nosotros llegar al resultado. Las funciones aritméticas en la programación funcional tienen dos características principales. La primera es que no maneja datos de estado, quiere decir que las variables de estado que contienen no pueden cambiar a lo largo del tiempo. Y la segunda es que son inmutables, quiere decir que los valores no pueden cambiar en el tiempo de ejecución. Un programa se estructura componiendo funciones que son evaluadas como expresiones. Un programa funcional está constituido generalmente por funciones y el programa principal pues es una función que toma como un argumento la entrada del programa y genera una salida. Este programa principal se define en términos de funciones que a su vez se definen en términos de otras funciones y así se generan lo que son funciones primitivas o funciones predefinidas. La programación funcional cada vez toma mayor fuerza gracias a sus características como la sencillez en la verificación matemática, así como la capacidad expresiva, también la transparencia referencial, la recolección automática de basura, también la orientación a objetos, así como el polimorfismo, y que ésta implementa algoritmos que son eficientes al momento de compilar. También el emparejamiento de patrones, y esto lo coloca en una buena opción para el desarrollo de software y el cumplimiento de los ideales como la reusabilidad, modularidad, mantenibilidad y la corrección. Ahora bien, una función matemática se puede definir como una regla que asocia a cada x un conjunto de x valores. Y la podemos representar así. Si nosotros ignoramos cómo el programa conmuta los valores y nos fijamos solo en qué está conmutando, también se puede ver como una función matemática donde se da una entrada y se devuelve una salida y la podemos representar por un programa. Una de las características principales de la programación funcional es la ausencia de efectos colaterales. Se dice que una función tiene un efecto colateral si al momento de su aplicación sus argumentos sufren cambios o ocurre alguna otra acción al momento de su evaluación. Otra característica es que el valor de una expresión solo depende de los valores de sus subexpresiones si es que ésta las tiene. Para considerar un lenguaje de programación funcional se deben cumplir dos cosas. La primera es que las variables no deben de tener estado. Como ya habíamos mencionado, esto quiere decir que estas no cambian a lo largo del tiempo. Y la segunda es que son inmutables, que quiere decir que no hay cambios al momento de ejecución. Lisp fue el primer lenguaje de programación funcional. Este fue desarrollado al mismo tiempo que el Fortran. Lisp
significa List Processing, que es un lenguaje que fue creado principalmente para el procesamiento de listas y es creado por el profesor John McCarthy a finales de los años 50. Algunos de los lenguajes de programación más conocidos son Scala, Haskell, Lisp, que fue el primero, Java en su versión 8, que permite usar la potencia de la programación funcional sin que se olvide la orientación a objetos. En este caso, nosotros la investigación para la presentación la vamos a basar en Haskell. Haskell es un lenguaje de programación funcional que se considera puro y tiene la desventaja de que no es muy rápido al tiempo de computar, sin embargo sí tiene prioridad sobre el tiempo de programación. Posee características que se consideran avanzadas para un lenguaje como son el polimorfismo, también la evaluación perezosa y la implementación de funciones que se consideran de alto orden. En el tema de la unidad tenemos los tipos de datos. Primeramente, ¿qué son? Los tipos de datos son conjuntos de valores y operaciones que se pueden llevar a cabo sobre estos valores. También se pueden definir como un atributo de un dato que le va a indicar a la computadora o al programador de qué clase de datos está hablando y sobre los cuales van a tener que operar y procesar. Se dice que un lenguaje de programación está tipificado si incluye de manera explícita el tipo de datos a su información que está manejando. Esta tipificación va a variar de acuerdo a la terminología de cada lenguaje. El sistema de tipos de Haskell es uno de los más sofisticados que existe. Este es un sistema polimórfico que tiene gran flexibilidad al momento de programación, sin embargo mantiene la correctitud de los programas. Haskell posee inferencia de tipos. Esto quiere decir que si nosotros escribimos un número, por ejemplo, no tenemos que especificar qué tipo de dato es, sino que Haskell lo deduce por sí solo. La parte más interesante de este sistema Haskell es la relación de tipos que son los constructores, las tuplas y las listas. El lenguaje funcional se debe de tener mucho cuidado al momento de hacer uso de algún tipo de datos en específico, sobre todo si nosotros queremos usar este dato para retornar otro. Para ello existe la especificación en la declaración de funciones. Por ejemplo, el lenguaje Haskell, aquí nosotros definimos una función que va a recibir un solo parámetro que va a ser x y que va a ser entero. Sin embargo, al momento de ser procesada la función, vamos a recibir un resultado que solo puede ser de tipo string, o sea, una cadena de caracteres. Existen funciones que requieren una mayor especificación en su declaración. Por ejemplo, aquí tenemos una función que va a recibir un parámetro. Sin embargo, al momento de procesarse, va a manejar valores enteros, pero va a regresar un resultado que solo va a poder ser de tipo booleano. En Haskell tenemos diferentes opciones de tipos de datos que podemos utilizar. Entre ellos están los enteros, las cadenas de caracteres, los valores dobles, los flotantes y también de los más importantes que son las listas y las listas numéricas. Nosotros podemos crear tipos de datos personalizados y para ello se va a usar la siguiente expresión. La palabra type, el nombre del tipo de dato y su contenido. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un tipo de dato que se llame nombre, entonces lo vamos a definir de la siguiente manera. La palabra type, el nombre del tipo de dato y el tipo de dato que va a recibir. Por ejemplo, aquí que es una cadena de caracteres. Si queremos definir un número de teléfono, vamos a definir type, número y que va a recibir solo valores enteros. El lenguaje funcional hace uso de listas y una lista se puede definir como un conjunto de datos o conjunto de valores que son indefinidos, es decir, que pueden variar. Sin embargo, estos datos que están dentro de una lista deben ser de solo un tipo de dato. Por ejemplo, tenemos una numérica que solo recibe datos enteros, 10, 20, 30, 40, y otra que es de cadena de caracteres que solo recibe como datos letras.
Si nosotros tratamos de hacer una mezcla de estas dos listas, sería incorrecto, ya que solo deben ser de un tipo de dato. Sin embargo, existen las tuplas. Una tupla es como una lista, pero esta sí puede recibir valores que tengan diferentes tipos de datos. Por ejemplo, aquí definimos una tupla que tiene 1 a 3.5, quiere decir que puede contener valores que sean de diferente tipo de dato. Estas pueden tener un uso muy eficiente dentro de la programación funcional, pues pueden conjuntar múltiples datos en una tupla y luego se puede asignar una tupla como un tipo de dato. Los tipos de datos elementales se van a definir de la siguiente manera. Por ejemplo, los booleanos se van a definir con la palabra bool y este va a retornar valores que son true o false. Los enteros se van a representar con la palabra int. Los caracteres se van a representar entre comillas simples, a diferencia de las cadenas de caracteres que se van a representar entre comillas dobles. El tema número 2 de la unidad son funciones. Los lenguajes funcionales ofrecen diferentes herramientas de abstracción. Una de ellas es la capacidad de trabajar con funciones de alto orden. Un ejemplo claro de ello es la definición de una función en Haskell que calcule el sucesor de un número entero. Aquí tenemos nuestra función, donde la primera línea es la declaración de tipos y la segunda va a permitir la forma de cálculo de la función. Ahora bien, ¿cómo y cuándo es necesario que nosotros hagamos uso de funciones de orden superior? Primero, si nosotros tenemos código y cierto trozo de ese código se repite varias veces, entonces nosotros lo debemos de convertir en una función para evitar escribir el mismo código en diferentes partes del programa. Sin embargo, si nosotros tenemos un trozo de código que se repite varias veces en el programa, pero que éste requiere comportarse de diferente manera, entonces nosotros lo convertimos en una función de orden superior. El tema 4 de la unidad se llama operadores. En este tema vamos a ver operadores como funciones y viceversa. Primero, un operador se puede definir como una función que solo tiene dos parámetros. Número 1. Los nombres de las funciones se van a tomar con letras y cifras, y los nombres de los operadores se forman con símbolos. Existe un sistema Gopher, y este tiene dos diferentes notaciones. La primera es que un operador entre paréntesis se va a comportar como una función correspondiente y la segunda es que una función que se encuentra entre comillas inversas se comporta como un operador. En Gopher se nos permite escribir el símbolo más entre paréntesis y después los dos argumentos, en vez de un argumento, el símbolo y otro argumento. Esta notación se usa también para declarar el tipo de operador más. Delante del símbolo más debe existir una expresión que es la que vemos aquí. Un operador suelto no es una expresión, pero una función sí lo es. Por otra parte, también es posible escribir 1, f entre comillas simples, 2 en vez de f, 1, 2. Esto se usa sobre todo para hacer una expresión de manera más clara. Aquí tenemos otro ejemplo, 3, 5, sin embargo ahí se lee más fácil que 3, 5. Esto funciona solamente para funciones que solo tienen dos parámetros. En matemáticas encontramos el concepto de precedencia. Por ejemplo, la multiplicación tiene mayor precedencia que la suma. También Gopher reconoce este concepto. Por ejemplo, los operadores como mayor que o menor que tienen menor precedencia que los operadores aritméticos. Sin embargo, con las reglas de procedencia no se tiene claro qué se tiene que hacer al momento de que tengamos operadores iguales. Para eso se utiliza la asociatividad. Para Gopher,
para cada operador se define en qué orden se tiene que calcular. Por ejemplo, el operador más es asociativo. Esto significa que no importa en qué orden esté, el resultado siempre va a ser el mismo. Y no asociativo, esto significa que no se puede escribir A más B más C, siempre se tiene que indicar con paréntesis cuál va a ser el orden del cálculo. Para los operadores que son asociativos, se debe elegir entre asociativo por la izquierda o por la derecha. Se asocia por la izquierda a los siguientes operadores y por la derecha, por ejemplo, al operador potencia. Por tanto, el resultado de esta operación es 28 igual a 256 y no 43 igual a 64 como estamos acostumbrados. También para el operador 2 puntos coloca un nuevo elemento como cabeza de una lista, de modo que esta expresión es una lista que empieza con los valores 1, 2 y 3. Y los no asociativos, por ejemplo, para este operador, o el div y el mod, por tanto el resultado de esta expresión no es 4 ni 16. Los operadores de comparación como el igual o menor o mayor que, etc., se quiere comprobar si x está entre 2 y 8. Entonces no se debe escribir de esta manera, sino de esta. Por lo tanto, el lenguaje funcional es importante indicar cuáles son la precedencia y la asociatividad en la definición de los operadores. Si se eligen las precedencias de manera correcta, se puede reducir el uso de paréntesis en expresiones. Y tenemos aquí un ejemplo. El sexto tema de la unidad es árboles. Existen diferentes formas para la definición de datos. Una de ellas, como ya lo habíamos visto, son las listas y otra las tuplas. Y estas son las dos maneras que se consideran primitivas para la estructura de datos. Sin embargo, si de estas dos formas ninguna nos ofrece todo lo que necesitamos para representar la información, entonces podemos definir una nueva que es la definición de datos mediante árboles. Aquí podemos observar la diferencia entre la estructura de una lista y un árbol, donde el árbol se compone por diferentes nodos que a su vez tiene hojas. Estas dos maneras se convierten en los patrones de definiciones de funciones sobre listas. Sin embargo, como la lista es una estructura lineal, a veces se requiere una que no lo sea, entonces se usa un árbol. Las funciones que se usan para construir una estructura de datos se llaman funciones constructoras. Las funciones constructoras de un árbol son los nodos y las hojas. Los nombres de las funciones constructoras siempre deben empezar con una letra mayúscula. Con una definición de datos se definen las funciones constructoras que se pueden usar como un nuevo tipo. Aquí tenemos un ejemplo. Esta definición de árbol se puede leer como un árbol con elementos de tipo A o árbol sobre A. Y este puede ser construido de dos maneras. Primero, aplicando la función nodo o usando la constante hoja. Por ejemplo, aquí, con nodo. Nosotros en nuestro diagrama tenemos un nodo 4 que a su vez tiene un nodo 2 y nodo 2 tiene dos nodos, 1 y 3. Y cada uno tiene una hoja. Entonces, nosotros definimos un nodo 4 que tiene un nodo 2 y un nodo 2 que tiene un nodo 1 y un nodo 3 y que a su vez tienen ambos dos hojas. Entonces, los árboles sustituyen a las listas y esto ocurre en situaciones en las que el uso de las listas no es tan óptima para el proceso que queremos realizar. Por ejemplo, el uso de árboles es mejor que el uso de listas cuando, por ejemplo, se busca un valor entre un conjunto muy amplio de datos. Se definió la función elemento que devuelve un true si un elemento se encuentra dentro de una lista. Esto no importa mucho para la eficiencia si esta función se define con las funciones estándar map y or, que es de la siguiente manera, o directamente mediante la recursión, que es la siguiente. En los dos casos, lo que se lleva a cabo es inspeccionar los elementos de la lista uno por uno
1 hasta que se encuentre el resultado. Si se encuentra el elemento, la función da directamente un resultado gracias a la evaluación perezosa. Sin embargo, si el elemento no está, la función debe analizar todos los elementos para descubrirlo.